Desde lo alto, todo se ve más claro. El cohete a la luna. La realidad que existe más allá de las pantallas. Con Horacio Berbisky, Marcelo Figueras, Julia Estrada, Ricardo Orozkin y Luciana Bertoia. El cohete a la luna. Siempre en la órbita de las verdades. Love is funny, or it's sad. Muy buenos días a todos y a todas. Mañana fresquita, pero despejada en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas a El Cohete a la Luna Radio, aquí en la radio de EVE, en la radio de las Madres. Buen día, Horacio Berbisky. Buen día. Buen día, Ricardo Aronskin. Muy buen día. Qué semanita, ¿no? Qué semanita, sí. Bueno, lo venimos anticipando, ¿no? Y sí. Digo, de sorpresa no nos toma. ¿Por dónde empezamos con este ovillo? Hay un solo lugar para empezar, que son los audios, ¿no? Que realmente han tenido un impacto fenomenal. Hay muchas cosas para saber, muchas cosas que no se saben todavía. Por eso la nota mía tiene varias preguntas. ¿Qué, cómo, quién, cuándo, por qué? Por lo que yo sé, el diálogo habría ocurrido en julio de 2024 en un bar y restaurante, lo cual se perciben en los audios por el tintineo de las cucharitas, los platos. Fue una de las varias consultas que hizo el entonces interventor de la Asociación Nacional de Discapacidad, Diego Españolo, en busca de asesoramiento sobre cómo eludir responsabilidades penales por los desfalcos que se cometían en la comercialización de medicamentos con retornos de $500 a $800.000 mensuales que diversos laboratorios reunirían para sobornar a la zarina. Especialista en limpieza de imagen, vinculado familiarmente con una figura de la Libertad Avanza, enraizado en los servicios de inteligencia y los medios de comunicación, el consultor lo grabó en secreto. Tu hermana está choreando, dice Españolo, que le dijo al presidente, y advierte que no le tiren a él este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApp de Karina. Bueno, algunos comenzaron a circular cerca de la medianoche del viernes. Los pagos que se describen eran la condición para que la ANDIS, que es la Asociación Nacional de Discapacidad, adquiriera los medicamentos de esos laboratorios. El gobierno se sumió en un catatónico silencio. Le llevó 72 horas decir que no estaba preocupado, lo cual es una muestra insuperable de preocupación. Durante 72 horas, nada, ¿no? Ni un tuit, ni una puteada, ni ratas, ni ratones, ninguna de las linduras con las que se desahoga el señor presidente. Las fuerzas del cielo, el cielo estaba muy nublado, tampoco llegó ninguna comunicación de ese lado. La única vocera voluntaria, la única, fue la diputada Lilia Lemón, que es probablemente la más próxima a Milei. De modo que es sospechable de estar expresando lo que íntimamente piensa el presidente. Lilia Lemón acusó de ejecutar una maniobra contra el gobierno a su colega, la periodista Marcela Pagano, cosa que me parece muy llamativa. Españolo menciona como prueba de que el tema está trascendiendo la entrevista que por esa misma época le realizó el guacamayo preferido del presidente Javier Milei, que se identifica a sí mismo como un viejo lobo de mar, aunque no es más que un animalito lengua larga
que ya otras veces puso en apuros al gobierno que quería defender. Es una especialidad ese lobo de mar. Le dijo a Españolo que se cuide y que no se deje usar por estafas en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, o en Lule, Tucumán. El intendente de Chivilcoy es el excomisario general Britos de la policía bonaerense, que se alejó, bueno, estuvo primero en el PRO, después en Libertad Avanza, y ahora se alejó para explorar una de las terceras vías en gestación. Este hombre pidió explicaciones por la frase estafas en Chivilcoy. En cambio, Eduardo Lule Menem no dijo esta boca es mía, y tampoco su primo Martín Menem, que preside la Cámara de Diputados. Todos los audios de Españolo se difundieron al día siguiente de la primera intervención del ministro de Salud sobre el envenenamiento masivo con ampollas de fentanilo contaminadas con una bacteria. Oh, casualidad. Todos los audios al día siguiente. El ministro Mario Lugones lloró. Hoy Sebastián Fernández Rinconet compara ese llanto con el de Cavallo, ¿no? Hace 30 años. Justo esta semana vi el capítulo de la serie de Menem, donde reproducen eso, ¿no? Sí. Bueno, Mario Lugones lloró cuando se refería al centenar de víctimas. La circulación, lo cual por supuesto no lo exime de responsabilidad, tal vez llora por eso. La circulación del anestésico fue permitida por la ANMAT, la Agencia Reguladora de Medicamentos, pese a las documentadas constataciones de los riesgos que implicaba. Comunicadores oficiales reclamaron la renuncia del ministro porque está más sucio que una papa. Esa es la expresión que usaron. El juez federal Ernesto Kreplak no adhirió a ese pedido, pero separó al Ministerio de Salud como querellante por la responsabilidad que le corresponde en los hechos. Ese es un paso muy importante. Si lo separas como querellante, estás diciendo, estás bajo sospecha. Sí, no estás en condiciones de apuntar a nadie. No sos denunciante, sos denunciado. El entrevistador, a quien el presidente Milei considera su primer amigo en los medios, también le habló a Españolo de la voracidad genética de algunos funcionarios. La expresión genética allí es muy llamativa, en el mismo párrafo en que habla de Lule Tucumán. Pero esa interpretación, digamos, de que todos los Menem son la misma cosa, fue desmentida por un primo, otro primo, es una familia extensa, de Lula y de Martín Menem, que es ministro en el gobierno riojano de Ricardo Quintela. Se llama Alfredo Menem y tuiteó: Martín, Lula y compañía, no hay hecho de corrupción probado que no aparezcan. Con tanta impunidad van a actuar, nadie los va a citar, den explicaciones, dan vergüenza. Y este es un primo. De modo que desmiente que el tema sea genético. Bueno, probados todavía no están los hechos, ¿no? Están siendo investigados. Sí, por supuesto. Porque él dice hechos probados. Sí, es cierto. Y se identifica en su tuit como Turco Menem. Bueno, la difusión del audio fue una primicia de dos periodistas, Ivi Cángaro y Mauro Federico, en su streaming Carnaval y en su página Data Clave. Después, bueno, se recircularon por muchos lados, muchos se atribuyeron, pero el origen fue Ivi Cángaro y Mauro Federico. Durante décadas, Mauro Federico editó la revista El Médico del Conurbano, de modo que tiene un conocimiento de todos los negocios que giran en torno
de la salud muy superior al de los demás colegas que tocan el tema. Y Cángaro es una de las periodistas más destacadas en la investigación de temas que, además de contactos, requieren background cultural. Vos podés tener muchos contactos y se te pueden pasar los elefantes por delante sin que te des cuenta. Y podés tener una gran lucidez interpretativa, pero si no tenés fuente, si no tenés data, girás en torno de un punto ciego. En cambio, Vivi Cángaro tiene las dos cosas. Bueno, en la grabación, que se repitió por todos lados, Españolo identificó como gestor del trato con la droguería suizo-argentina y con los laboratorios que pagaban las coimas, identificó a Eduardo Lule Menem. Su primo Martín es fabricante del suplemento deportivo Gentec, que esa droguería distribuye. Es decir, hay una relación entre Martín Menem y la droguería. Esa droguería, que es una de las 4 mayores del país, ya había sido objeto de una denuncia judicial por compras directas sin licitación en medicamentos que son de alto precio y de baja incidencia, es decir, para enfermedades raras, complicadas, son medicamentos carísimos y con esa justificación se hacen compras en forma directa sin todos los mecanismos de licitación. Pero esa denuncia fue archivada por el juez Casanelo, Sebastián Casanelo, porque esa forma de contratación no está prohibida en determinadas situaciones de urgencia, de necesidad. Ahora, la nueva denuncia volvió a tocarle a Casanelo, quien la delegó en el fiscal Franco Picardi. Picardi es un fiscal que ha hecho investigaciones interesantes sobre el tema del soterramiento del Sarmiento, las relaciones entre el macrismo y Mindlin, las empresas de Macri disfrazadas de otra cosa para participar sin que se note. Sí, no es un piche ese fiscal. Tenía la causa de la mesa judicial macrista que la jueza Capuchetti se la saca a Picardi cuando estaba investigando a Pepín Rodríguez Simón también. Claro, cuando estaba llegando a conclusiones interesantes. Exacto. Bueno, a diferencia de otras causas escandalosas, esta vez Picardi y Casanelo no perdieron tiempo. Realizaron media docena de allanamientos en la Andis, en la droguería suizo-argentina y en los domicilios particulares de los directivos de la droguería, Emanuel y Jonathan Kovalipker, y en los de Españolo y Daniel Garbellini. Garbellini había sido mencionado por Españolo como la pieza clave de la maniobra impuesto por los Menem bajo la autoridad de la zarina. Españolo dice, me quisieron meter una persona aquí y la rechacé, me quisieron meter otra vez, pero no lo pude rechazar porque venía Karina. Kovalipker intentó escaparse, pero le secuestraron, lo encontraron justo cuando se rajaba, y le secuestraron más de $250.000 en sobrados prolijamente y papeles con anotaciones. Y Españolo también fue hallado mientras subía a un auto en su casa de Pilar. No fue detenido, pero le secuestraron el telefonito igual que a Garbellini. Y a todos se les prohibió la salida del país. Ahí hay miles de versiones que circulan. Una versión que circula es que estaban allí porque estaban esperando que vinieran a buscarlos y tenían preparado lo que querían que les secuestraran. Y sobre todo lo que no querían que les secuestraran, para desviar la atención de algunas cosas. Pero bueno, es una versión de la cual yo no puedo dar fe.
Lo que sí sé que en enero de este año, Cángaro narró que Españolo, además de abogado personal de Javier Milei, mantiene una gran amistad personal con la vicepresidenta. Y agrega que cuando no va a la Quinta de Olivos a escuchar ópera con Milei, Españolo se junta a cenar con Villarroel semana por medio en el restaurante Kansas de Vicente López o bien en la casa de Virginia de las Nieves Villarroel, que es la hermana de Victoria, de la vicepresidenta. Y yo encontré una boleta de las elecciones de diputados nacionales de 2021 con la fórmula Milei-Villarroel. Eran candidatos a diputados y en el puesto 13 de la lista figura Españolo. Es decir, además de abogado, además de amigo, era candidato. Bueno, era candidato en el puesto 13, entraron nada más que los primeros, Villarroel y Milei, y entonces, para compensar, le dieron la Asociación Nacional contra la Discapacidad. Y acá en la página publicamos varias fotos muy interesantes. Yo digo 3, pero son 4. Una de Españolo con Milei, otra de Españolo con Espert, que ha sido su introductor en el mundo Milei. Su mayor amigo en todo este universo es Espert, que está en pánico porque Espert encabeza la lista de candidatos de las elecciones de octubre, ¿no? de septiembre. Otra con Lazarina y otra con Victoria Villarroel. Todas muy sonrientes, salvo la de Esper, el resto da la impresión que son selfies que tomó él mismo. Un hombre con vocación de documentalista. Bueno, esas fotos documentan la proximidad de Españolo con el poder, lo mismo que su más de un centenar de ingresos documentados entre la Casa Rosada y la Residencia de Olivos. Haría falta una compulsa minuciosa para determinar si había alguien con más ingresos. Pero en todo caso está en el top 10 seguro. Y tal vez en el top 3 también. Ahora, esto de todos modos no esclarece si la filtración del audio proviene del mago del Kremlin o de la traidora vicepresidenta, que han sido los más mencionados en estos días de especulaciones. Perdón, estas entradas a Olivos son posteriores a la grabación esta que se difundió ahora. Pues hay anteriores y posteriores. Posteriores. Es que la grabación además se piensa que fue el año pasado, Sí, ¿no? sí, claro. Fue de julio del 24. Bueno, Españolo ya había sido reprendido por su participación en un encuentro en Cumelén entre la vicepresidenta y el expresidente Macri, que la zarina consideró conspirativo. Es decir, que Españolo haya mandado a la zarina bajo el tren tiene antecedentes. Es decir, la zarina estaba muy molesta con él y es una de las que instaló el tema de la traidora. Y hubo varios episodios en ese sentido, entre ellos el famoso del jamoncito, que hay que buscar la fecha, cuándo fue el jamoncito. ¿Se acuerdan lo del jamoncito? Creo que fue en abril del año pasado, porque fue después de que mandan la candidatura del hijo para la corte. Es decir, fue anterior a la grabación. Sí. Es decir, había ya una mala onda entre ellas muy, muy clara.